Queridos familiares, amigos y público en general, este es el video número 3, Cuarta Transformación, Pruebas Irrefutables, donde analizaremos a detalle qué de lo que Andrés Manuel López Obrador prometió en campaña ha cumplido y qué no. Yo soy Armando Mexicano, saludándoles desde mi trinchera. Aquí iniciamos. Sujeto de cientos de críticas tanto por políticos adversarios, instituciones y organizaciones políticas, como por algunos medios de comunicación al servicio del gobierno, sus dependencias y secretarías, durante toda su carrera política, por no comulgar con las ideas, procedimientos y planteamientos de los gobiernos neoliberales, Andrés Manuel López Obrador se torna para todo el aparato burocrático y político derechista como el principal blanco de ataque a las fuerzas políticas izquierdistas de la República Mexicana. Aun con todo el cúmulo de obstáculos, calificativos, descalificaciones, conjeturas y demás muestras de desprecio y repudio por parte de las fuerzas políticas derechistas, pero más seguro que nunca, más terco y necio que nunca, apoyado ya por millones de mexicanos que a través de los partidos políticos Morena, Partido del Trabajo y Encuentro Social, formando la coalición Juntos Haremos Historia, claman por un poco de justicia y bienestar para la nación. Andrés Manuel López Obrador se postula por tercera ocasión como candidato a la presidencia de la República, ofreciendo y prometiendo al pueblo lo que jamás en más de 70 años de gobierno en México los expresidentes priistas y panistas se atrevieron siquiera a pensar, mucho menos a pronunciar o prometer. Y es que las promesas de campaña de Andrés Manuel López Obrador, para muchos eruditos y estudiosos de la materia, políticos de gran nivel y experiencia, medios de comunicación e incluso para investigadores, eran solo sueños guajiros, palabras y promesas sin fundamento, discurso populista y vacío de un candidato presidencial desesperado y necio, que lejos estuvieron de acertar, de creer y al menos de sospechar que aquel candidato era pues el canal energético a través del cual circulaba ya la fuerza positiva, la decisión y la esperanza de un pueblo harto de la corrupción, del robo, de la impunidad, de la ostentosidad y vanagloria económica del gobierno, de la mismísima burla de los medios de comunicación. Y por ello, arranca con gran éxito el 1 de abril del 2018 su campaña política con el siguiente spot de televisión. Recuérdalo. Voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad. Voy a obtener la mitad del sueldo de lo que recibe actualmente el presidente de la República. Voy a seguir viviendo en mi domicilio, no voy a vivir en Los Pinos. Los Pinos se van a convertir en un espacio abierto en el bosque de Chapultepec para las artes y la cultura. No voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial, no voy a andar rodeado de guardaespaldas. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. 30 segundos fueron suficientes para denotar con claridad, decisión y seguridad el futuro de México y toda su población. Las cartas estaban echadas sobre la mesa, mientras la población de apoyo crecía, Juntos Haremos Historia se fortalecía. Su incansable candidato presidencial recorría con su discurso toda la República Mexicana, kilómetro a kilómetro, y prometía lo mismo en cada estado, en cada ciudad, en cada municipio, y aprovechaba para visitar y abrazar a cada mexicano, a cada pueblo, a cada ranchería y comunidad. Y se quedó a dormir, para orgullo de México, en los lugares más recónditos del país. Por eso, mexicano, él conoce tu historia, tu necesidad, tu gusto. Pues Andrés Manuel López Obrador es el fiel testigo de la imperiosa necesidad de cada mexicano, de cada pueblo, de cada estado. Sabe y conoce los dolores, la angustia y la pobreza de todos los mexicanos. Es también un atormentado testigo de lo que fue y ha sido robada, saqueada y burlada la patria por la que cientos de mexicanos en el pasado lucharon y ofrendaron sus vidas. Es por eso que está dispuesto a luchar contigo para dejarte a ti y a tus hijos un México nuevo, un México próspero, exitoso, sin corrupción, sin impunidad, un México con jóvenes capacitados, estudiosos no mafiosos,
jóvenes profesionalmente alcanzando altitudes, no ocupando ataúdes. Un México de padres y madres orgullosos de sus hijos, no un México de padres y madres sollozantes y avergonzados. Es por eso que, motivado por ese ferviente deseo, Andrés Manuel López Obrador en su campaña promete y promete y promete, escúchalo. Se eliminará la corrupción, vamos a suprimir fueros y privilegios. Bajaremos los sueldos de los de arriba, empezando por el del presidente de la República, y aumentaremos las percepciones de los de abajo. Se descentralizará el gobierno federal. Para cumplir con este propósito, habrá apoyos y facilidades para que los trabajadores al servicio del Estado puedan mudar su lugar de residencia. Atenderemos con urgencia la grave problemática del sector energético del país. Se detendrá la caída en la producción de petróleo, de gas, de gasolinas, de diésel y petroquímicos. Las 6 refinerías existentes serán modernizadas y se emprenderá la construcción de 2 más con el propósito de procesar en México todo el petróleo crudo y dejar de importar los 600,000 barriles diarios de gasolina que actualmente se compran con sobreprecios en el extranjero. Se construirán 2 pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía para resolver el problema de la saturación en el actual aeropuerto de la Ciudad de México. En todo el territorio nacional habrá acceso a Internet y este será gratuito en caminos, hospitales, escuelas, plazas públicas y edificios e instalaciones gubernamentales. Habrá un tren turístico-cultural en la zona maya que recorrerá la ruta Cancún, Tulum, Calakmul, Palenque. Se creará la zona franca o libre a lo largo de los 3,180 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Desde el primer día del próximo gobierno democrático, los jóvenes tendrán garantizado el derecho al estudio y al trabajo. Todos los jóvenes que estén cursando el nivel medio superior tendrán una beca mensual y 300,000 universitarios de familias de escasos recursos económicos recibirán un apoyo de 2,400 pesos mensuales. También se contratará a 2,300,000 jóvenes, a los que despectivamente algunos llaman ninis, y se les otorgará un sueldo como aprendices de 3,600 pesos mensuales. Becarios, sí. Sicarios, no. Se aumentará al doble la pensión a los adultos mayores del país, o sea, a 1,200 pesos mensuales, el equivalente a la mitad de un salario mínimo, como está establecido por ley en la Ciudad de México. Este apoyo será universal, es decir, también lo recibirán jubilados del ISSSTE y del Seguro Social. Asimismo, todas las personas pobres con discapacidad tendrán derecho a una pensión. Se dejarán sin efecto las medidas establecidas en la mal llamada reforma educativa. Se creará la Guardia Nacional, como lo establece la Constitución,
para reorganizar e integrar a todas las corporaciones militares y policíacas. Someteremos a debate y consulta principalmente con las víctimas la posibilidad de otorgar amnistía a infractores que opten por su readaptación. Otro dicho mexicano dice: el prometer no empobrece, el dar es lo que aniquila. Pero a Andrés Manuel López Obrador, el prometer no lo empobrece, pues él es ya, desde su raíz, una persona humilde, sencilla pero lo suficientemente fuerte y valiente para luchar por sus ideales y por el bien de todos, primero los pobres. A él, el dar no lo aniquila, lo fortalece y lo motiva a cumplir como el mejor presidente de México. Se cansa gansa. Fueron muchas y muy variadas las promesas de campaña que Andrés Manuel López Obrador le hiciera al pueblo de México. Todas y cada una de ellas de gran peso y responsabilidad para él, caracterizadas por un alto grado de riesgo y dificultad. Tomando en cuenta que una promesa de campaña presidencial no solo enfoca a su protagonista, sino que envuelve para su cumplimiento a cada integrante del gabinete. Es posible que a cada diputado y a cada senador en sus respectivas cámaras. Y tomando en cuenta que el presidente de México, en la actualidad, para beneficio y grandeza del país, por no ser una dictadura, como lo fue en los 34 años de influencia porfirista en el poder, debe tomar en cuenta la participación y decisión del Congreso de la Unión, que es un mosaico de ideologías, fruto de las diversas corrientes políticas emanadas de diversos partidos, cada uno en persecución de sus propios intereses. Siendo pues el Congreso de la Unión el encargado de aprobar o rechazar en alguna de sus sesiones ordinarias o extraordinarias, mediante la mayoría de votos entre los senadores y los diputados, las propuestas e iniciativas que el presidente de la República pudiera presentar en beneficio de la nación, es también el canal a través del cual muchas de las promesas de campaña de un candidato presidencial se pueden o no cumplir. Por eso es admirable la decisión, seguridad con la que Andrés Manuel López Obrador habló en cuanto a las promesas que usted ya escuchó, y que a pesar de ser sumamente prematuro por los escasos 70 días desde el inicio de su mandato hasta la fecha, sin duda a usted le gustaría saber, conocer qué de ello ha cumplido, por lo cual revisaremos a detalle, uno a uno, de estos logros. Quédese conmigo, continuamos. En primer lugar, prometió un cambio de fondo en el país. Y pésele a quien le pese, duélale a quien les duela, sobre todo a los azules y a los tricolores, México es otro desde el día 1 de diciembre del año 2018. Hoy, en México, tenemos una figura presidencial respetable, honorable, querida por el pueblo, admirada por gobiernos extranjeros y reconocida como buen gobierno por organizaciones financieras, organizaciones mundiales y pacifistas, mientras que en gobiernos anteriores la figura presidencial ha sido ridiculizada, repudiada, exhibida por el pueblo mexicano sobre todo como ladrona y corrupta, ignorada y minimizada por organizaciones y gobiernos extranjeros. Convencidos de que el multilateralismo todo, sí. Ya están ahí, ya están comprometidos, ¿está? Ahorita lo arreglamos. Ocurrir mientras Fidel Castro esté ahí, Así gobernador. es, vamos a darle un empujoncito a Fidel Castro. ¿Cómo de cuánto? Pues ya para que se vaya a la tumba, porque ya tiene... Mexicanos y las mexicanas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos. Panamericanos, Guadalajara, 2011.
¿Cómo queremos que sea nuestro país? ¿Cómo queremos que lo recuerden y conmemoren los mexicanos del 3010? Del 3110. Que seamos capaces del 2110. Son las lecturas que han marcado mi vida. Bueno, que he leído varias desde novelas que me gustaron. En lo particular, difícilmente la forma mejor ya hasta del título de los libros. La Biblia es uno. La Biblia en algún momento de mi vida y algunos pasajes bíblicos, no leí toda la Biblia, pero sí leí algunas partes de la Biblia. Sin duda en alguna etapa de mi vida fue importante, sobre todo en la etapa de la adolescencia. Y esto, mexicanos, es un cambio de fondo para el país. Hoy en México no solo recordamos, sino que practicamos una importante frase: austeridad republicana. Y es que era tanta la ostentosidad de los gobiernos anteriores que los mexicanos hemos llegado a pensar que en lugar de trabajar en beneficio del país, se dedicaban a tramar en qué gastar nuestro dinero. Pues los lujos extravagantes con los que se transportaban, los lujos extravagantes con los que vestían, con los que vacacionaban, con los que vivían, y hasta los lujos extravagantes con los que morían a bordo de sus propios aviones, helicópteros, vehículos de gran marca blindados, con teléfonos hasta en los baños, y rodeados de guaruras hasta para mover un pie, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos denota la magnitud de su vanagloria, el nivel de su locura y estupidez. Y estos señores diputados, señores senadores, gobernadores y servidores públicos en general, es un cambio de fondo para el país. Sí, señor, austeridad republicana, porque somos un país jodido, esa es la verdad. Esas historias y cuentos guajiros que sí contaba Salinas de Gortari de que éramos un país primermundista y de que alcanzáramos niveles estratosféricos de economía, todas esas historias eran solamente excusas para seguir tomando dinero y que no se les dijera nada por su forma tan exagerada de vivir, por su forma tan exagerada de derrochar nuestro dinero. Salinas de Gortari fue el primero que empezó a meter esa basura en la cabeza de los mexicanos de que éramos un país primermundista y la fregada de toda la historia que venía platicando. Seguido por todo el montón de chivos o borregos que les convenía como los borregos, porque así eran los billetes que les llegaban. Hablo de diputados, de senadores, de gobernadores, hasta de presidentes municipales. Toda esa bola de basura, que bueno, ¿verdad?, que se han terminado y que se han acabado. Porque yo al menos no pienso jamás en mi vida darles un solo voto, ni siquiera mínimo, de credibilidad a otro partido que no sea Morena, e incluso a Morena si llegase a cambiar su actitud y conducta en cuanto a sus miembros. Señoras y señores, hoy en México hay respeto y libertad de expresión y protección para periodistas en activo, para manifestantes y opositores, pues fue muy notorio, bochornoso e indignante el ver la bajeza y el cinismo de Enrique Peña Nieto en contubernio con Televisa en contra de Carmen Aristegui, una periodista de gran nivel, por denunciar y exhibir la Casa Blanca de la Gaviota, esposa del presidente. Hoy en México, señores, se otorga el derecho a disentir libre y soberanamente sin reprensión en contra de nadie, sin la utilización absurda de robotizados granaderos que se sintieron los señores del universo con prepotencia y aquella manifestación de poder, una forma tan estúpida de actuar. Granaderos. ¿Protección de quién? De ladrones de cuello blanco. Qué ridículo, qué vergüenza ser granadero. Qué ridículo ser policía, de esos policías de grupos tácticos que eran enviados como perros sarnosos a atacar al pueblo.
al mismo pueblo que les daba de tragar. ¡Qué vergüenza! Ser policía, lambiscón, barbero. ¡Qué vergüenza! Pues precisamente esos granaderos robotizados, o los grupos disque policíacos antimotines, o esos grupos tácticos especializados que lo único que dejaron ver en sus actitudes fue su falta de capacidad y adiestramiento para verdaderamente resolver los problemas de la población. En su lugar, lo que yo vi, no quiero comprometer al pueblo de México, lo que yo vi en su lugar fue un altísimo grado de estupidez y ciega obediencia a quien desde los más altos mandos militares, ¿sí? Igual que estúpidos y ciegos que ellos, los mandaron a cumplir tales acciones. Y esto es solo por citar unos ejemplos, amigos, de los muchos que solían ocurrir y por montones, tanto en las grandes ciudades como hasta en los más recónditos municipios, comunidades y rancherías, a lo largo y ancho de la República Mexicana, a lo largo y ancho de nuestra historia, y que ya no ocurrirá más en nuestro México lindo y querido, porque ya ni granaderos, ni grupos antimotines o tácticos tienen trabajo como tal, pues han sido asignados a otro tipo de labores. Y estos señores policías, comandantes, generales de brigada, cuerpos policíacos y militares en general, es otro cambio de fondo en nuestro país. Hoy, el presidente de la República Mexicana, en unión con el pueblo, lucha verdaderamente contra la corrupción. No es parte de ella, como lo eran los gobiernos azules del PAN y los gobiernos tricolores del PRI. Hoy en México se lucha contra la impunidad. No se encubre o se fabrica como en los gobiernos anteriores. Hoy en México se busca ejercer justicia con transparencia, en contra de quienes de verdad sean los responsables de tales o cuales delitos. No se busca ofrecer dinero a chivos expiatorios que ingenuamente, enajenados por su ambición al dinero, aceptaban responsabilidades ajenas y se declaraban culpables ante jueces y magistrados vendidos que, conociendo la verdad, simulaban ejercer justicia, liberando de toda responsabilidad a verdaderos delincuentes de gran investidura política, de gran investidura comercial, de gran investidura educativa, sindical o religiosa. Y estos señores, expresidentes de México, a ver si me escuchan, expresidentes de México, jueces, magistrados, líderes sindicales, autoridades educativas y religiosas, esto es un cambio de fondo para el país. Andrés Manuel López Obrador, promesa de cambio a fondo para el país, misión cumplida. Prometió un programa de apoyo a los jóvenes. Hoy, aquellos jóvenes y señoritas de México, a los que la sociedad cruel y burlona les llamó niños ninis, porque ni trabajaban ni estudiaban, tienen la oportunidad de refutarle en su cara a esa misma sociedad que les negó el derecho al trabajo por no tener experiencia y les negó el derecho a la experiencia por no tener ella misma un poquito de cerebro, un poquito de principios fundamentales de formación laboral a las nuevas generaciones. Asimismo, estos jóvenes y señoritas tendrán la oportunidad de encarar frente a frente a la mismísima sociedad que les negó el derecho al estudio en universidades, colegios, preparatorias, tecnológicos y más escuelas, argumentando falta de capacidad del estudiante, que es que porque no llegó al nivel promedio para poder pasar los exámenes de admisión, que porque no alcanzó cupo, en fin, una cantidad de cosas, argumentando falta de capacidad del estudiante, falta de cupo o definitivamente falta de capacidad de pago en el caso de las escuelas particulares, anteponiendo y reservando en todo momento los lugares que habrían de ocupar los hijos, familiares, amigos, recomendados de maestros, de catedráticos, de políticos, de directores, de rectores y de demás personas con suficiente influencia económica para comprar una silla o un pupitre en una aula, en una escuela, en una universidad.
ahí sí alcanzaba y ahí sí había. Siendo ahora esa misma sociedad la que tendrá que tragarse sus propias burlas al reconocer que sus niños ninis son ahora los auténticos jóvenes construyendo el futuro de México, educándose, capacitándose en diferentes centros de formación laboral patrocinados por el mismo gobierno mediante un pago mensual con depósito directo a sus cuentas bancarias. No más depósitos a organizaciones escolares, no más depósitos a instituciones de pseudoescolares. Nunca les llegaba el dinero a los jóvenes. Si es que les mandaba algo el gobierno priista, si es que les mandaba algo el gobierno panista, ¿sí? Pero ya no más. Ahora a través de depósito bancario directamente a las cuentas de los jóvenes, convirtiéndose así en verdaderos oficiales de la actividad que ellos mismos hayan elegido, y de lo cual se tienen estos avances. Hoy inicia el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. No es culpa de ellos el que no haya oportunidades de estudio y de trabajo. Entonces me da mucho gusto anunciar el día de hoy que ya comenzamos con este programa. Sí, el día de hoy arranca el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que como muchos de ustedes saben es un programa que pretende atender como objetivo la inclusión de jóvenes en la capacitación a través de empresas, negocios, talleres, centros de trabajo, sector público, organizaciones de la sociedad civil. ¿Cómo vamos? Bueno, pues a partir de el triunfo se abrió una plataforma, una página de internet, y se empezó con un censo casa por casa, puerta por puerta. A través de estos dos elementos, tanto el registro en línea como el censo, llevamos hasta hoy 1.100.000 jóvenes. También tenemos ya varias empresas que han mostrado su interés. Hasta hoy llevamos 39.000. Jóvenes Construyendo el Futuro tiene una primera meta de 2.300.000 jóvenes, pero como aquí el presidente acaba de señalar, esta es una primer meta. Si tenemos más jóvenes entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan, pero quieren capacitarse, iremos evaluando este número. El gobierno se compromete a dar una beca de manera directa a través de tarjetas bancarias de 3.600 pesos mensuales por un año. Asegurar a los jóvenes con cobertura médica, con el seguro facultativo con el que hoy cuentan varios estudiantes, lo tendrán también los jóvenes constructores de futuro. La idea es que esta capacitación pueda durar un año y que una vez concluida, las empresas, los talleres, los negocios, toda la red de tutores que podamos formar puedan darle una certificación, un papel a estos jóvenes para que acrediten qué fue lo que aprendieron, cuáles son las habilidades y las capacitaciones y las competencias que adquirieron los aprendices durante todo este proceso. De esta manera, si no se quedan en ese centro de trabajo, tendrán las posibilidades de tener mejores posibilidades de empleabilidad. Para estas empresas también nos están diciendo quiénes son, dónde se localizan sus centros de trabajo, en qué podrían capacitar, cuántos aprendices podrían recibir y si pueden recibir algún aprendiz, algún becario que tenga alguna discapacidad. Los jóvenes que ya eligieron dónde capacitarse deberán recoger su tarjeta bancaria donde se les depositarán los 3.600 pesos mensuales. Se les establece una fecha de cuándo tienen que reunirse con sus tutores y comienza su capacitación. Y finalmente tenemos aquí una línea
un teléfono para cualquier duda, un centro de atención que es el 01800-841-2020. Esta línea está abierta para cualquier duda que pueda surgir. Muchísimas gracias. Por ello, son estos jóvenes los ahora respetables jóvenes y señoritas construyendo el futuro, una realidad en México, y por lo tanto, el programa de apoyo para los jóvenes, Andrés Manuel López Obrador, otra promesa cumplida. Es del conocimiento general que los árboles, las plantas y la flora en general son aliados con un ecosistema natural para el buen desarrollo y crecimiento saludable del ser humano. No obstante, tanto la flora como la fauna han tenido que ser sacrificadas parcial o totalmente en ciertas áreas y países del mundo, en pos del desarrollo tanto industrial como comercial, pues tanto para construir los enormes y monstruosos parques y ciudades industriales, como para construir los más refinados y costosos fraccionamientos y centros comerciales, han sido miles de millones de hectáreas de selva y bosque que han muerto para dar nacimiento a los órganos mercantiles de producción financiera que habrán de satisfacer las ávaras necesidades económicas de una humanidad insensata e impositiva, mortal tanto para un indefenso ecosistema como para sí misma. Es por eso que Andrés Manuel López Obrador, conocedor de todo lo anterior, pero además siendo un miembro también de esta misma humanidad antes descrita y necesitada de economía, logra encontrar un punto de bienestar tanto para la humanidad mexicana en el aspecto económico como para una pequeña parte de la flora y la fauna total del planeta Tierra. Al contrario de quitarles la vida, se les da la vida, y promete desde el inicio de su campaña sembrar por lo menos 1 millón de árboles frutales y maderables, logrando con ello, en primer lugar, generar vida silvestre de calidad con los mayores cuidados y atenciones a los árboles durante las 4 etapas de su ciclo de vida: al nacer, al crecer, al reproducirse y al morir. En segundo lugar, una muerte honorable para cada árbol, pues después de vivir con dignidad dando lo mejor de su fruto, no puede morir sin ella, y como un gesto de gratitud adicional a la humanidad, rinde como su último fruto su propio cuerpo, que siendo útil, será derribado, demolido, cortado, vendido y finalmente reutilizado como simple trozo de buena madera. Pero hay beneficios para el ser humano. Se generarán más de 200,000 empleos y más de 200,000 familias serán contemporáneas de vida digna y decorosa con los árboles y sus frutos. Pero esto, querida familia de mexicanos, amigos del extranjero y semillas estelares de todo el mundo, pareciera ser fábula sacada de un cuento de las 1001 noches. Ven conmigo, vayamos a la realidad. Ustedes saben que nos propusimos sembrar 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables, y ya comenzó. Este año se van a sembrar más de 500,000 hectáreas y son 200,000 empleos permanentes. Esto tiene como propósito arraigar a los mexicanos en sus lugares de origen para que la migración, como lo hemos dicho muchas veces, sea optativa, no forzada, no obligatoria. Y hoy comenzamos ya en el terreno, vamos a estar en Tabasco, mañana y pasado mañana en Veracruz, vamos a Cárdenas, Tabasco, al Plan Chontalpa, luego vamos a estar en la cuenca del Papaloapan, en Veracruz, y terminamos en Córdoba para impulsar esta acción. Entonces, escuchamos a María Luisa Albores. Iniciamos nosotros el día 8 de octubre en la Ciudad de México, dando a conocer de qué se trataba el programa, y hoy iniciamos ya en territorio, haciéndolo como una acción
posible. La cuarta transformación comienza en el corazón de nuestra tierra. En el corazón de nuestra tierra sembraremos la semilla de la transformación y el bienestar. Mujeres y hombres campesinos, en unión solidaria con su gobierno, el Gobierno de México, lograremos darle un nuevo rostro al campo, llevando trabajo y una mejor condición de vida a las zonas rurales más pobres. Para mí, Sembrando Vida es la oportunidad que habíamos querido siempre en el campo. De pronto se abrió una vertiente, una veta, y que vamos a producir básicamente el inicio del desarrollo del campo. Sembrando Vida es un proyecto que busca darle a las personas un impulso vital para su desarrollo, el de su familia y el de su comunidad, al tiempo que hacen renacer la tierra y cuidan el medio ambiente. Además de la belleza del paisaje de la cañada, de la cuenca, del bosque o de la llanura, Sembrando Vida se traduce en desarrollo y reconstrucción del tejido social para los ejidos, pueblos, rancherías y comunidades. Ayudaremos a que nuestra gente se arraigue al lugar donde nació, donde está su familia, su historia. Nadie tendrá que emigrar a la fuerza. Ya no somos técnicos sociales de oficina, sino tenemos que ir a campo, ir a ver la verdadera necesidad que tiene la comunidad en sí y qué es lo que hace falta para rescatar y hacer bueno el tejido social dentro de la comunidad. Con pasión, trabajo y dedicación, vamos a trabajar con los productores para lograr la restauración productiva del campo, maíz, cacao, con hortalizas y árboles frutales en 1 millón de hectáreas de 19 entidades. Sembrando Vida es un programa de bienestar para nuestras y nuestros ejidatarios y comuneros. Es volver la mirada a la persona como eje de los programas sociales y políticas públicas. Contribuir a la construcción de un país más cohesionado, equitativo y con oportunidades para las y los mexicanos. Con este programa se crearán 400,000 empleos para productores, ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, quienes se suman con fuerza de trabajo a la estrategia del Gobierno de México. Entra en el programa, ¿por qué? Porque es un gran beneficio. Si ahorita ya me están comprando maíz aquí, yo estoy dando a 5.50 el kilo de maíz. Puesto en mi casa, ahí lo están llegando a traer. Me voy a vender como 4 toneladas de maíz y lo estoy sembrando en el mismo sistema de curva de nivel. Y me produce más que cuando no sembraba, yo no tenía árboles. Los productores recibirán 5,000 pesos mensuales por trabajar su tierra de lunes a sábado, de los cuales 500 se destinarán a una caja de ahorro que ellos mismos administrarán y con el tiempo serán sujetos de crédito. Vamos a impulsar otra forma de economía basada en la innovación social y los valores comunitarios, cuyos centros sean las personas y no el dinero. Sembrando Vida va a ser un parteaguas no solo en México. Yo creo que Sembrando Vida va a ser un parteaguas a nivel internacional. 6 años acompañando al productor. Vamos a llevarlo de la mano en la producción, en la comercialización, muy importante esa parte. Y entonces va a ser un parteaguas. Vamos a ver comunidades que se van a empezar a desarrollar, ¿sí? Vamos a ver nuevamente al campo renacer. Sembrando Vida es uno de los programas prioritarios de la Secretaría de Bienestar, que no solo tiene el propósito de hacer florecer el campo, respetar la biodiversidad y preservar la riqueza que emana de los ríos, de la flora y de su fauna, sino que busca promover la inclusión productiva. Sembrando Vida para transformar tu comunidad. Por supuesto que es verdad. Un hombre sensato, tolerante y paciente tenía que ser además humilde y sabio para lograr tal cometido. Un hombre, una promesa, un pueblo satisfecho y 1 millón de árboles frutales y maderables son hoy en México una realidad. Andrés Manuel López Obrador. La creación de una reforma educativa en el gobierno de Enrique Peña Nieto, plagada de errores burocráticos, respaldada por políticos y dirigentes corruptos del sindicato educativo, por maestros y directores fantasmas y centenares de personas aviadoras que solo aparecen en la nómina de pago casual. Una reforma carente de garantías y resultados positivos,
al ser creada de manera impositiva por un gobierno, además de corrupto y ladrón, alcahuete y agachón, al permitir y crear tanta impunidad y corrupción en esta materia. Una reforma que, lejos de ser la solución al verdadero problema de la educación en México, era un foco más de infección para el sistema educativo en el país por sus profundas raíces basadas en la corrupción y la mentira. Una reforma que, lejos de ser democrática, era un insulto de gran talla para los verdaderos maestros y directores escolares, que son los que saben y conocen el cómo, cuándo y dónde debe ser reformado el sistema educativo. Un insulto para los verdaderos directivos y personal administrativo que aman su trabajo en beneficio de la comunidad estudiantil, porque son los que saben dónde faltan aulas, canchas deportivas, escuelas completas u oficinas de administración. Son los que saben dónde y cuándo falta o sobra personal educativo. Pero sobre todo, un magno insulto para los padres de familia, que confiando en los maestros de sus hijos, en las escuelas de sus comunidades, en sus autoridades de inspección escolar, no vacilan en dejar en sus manos diestras la formación, crecimiento intelectual del más preciado de sus tesoros, que son sus hijos. Y fueron pues todas estas familias, todas estas personas, las más ignoradas, las más descalificadas, las más excluidas en la creación de la muy dudosa reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Es por todo lo anterior una preocupación latente para el nuevo presidente de la República Mexicana, ya que por ningún lado y en ningún tiempo se le ven buenos frutos a una reforma educativa creada en la oscuridad, en silencio y al amparo de la imposición gubernamental. Por eso, desde el inicio de su campaña, Andrés Manuel López Obrador prometió fehacientemente luchar en contra de dicha reforma educativa. ¿Y cuáles son los logros que se tienen hoy, que él es el presidente constitucional de México? Hoy vamos a presentarles el Plan General de Educación, iniciando por la firma para cancelar la mal llamada reforma educativa, abrogarla, que se hizo en contra de la voluntad de los maestros, y sustituir el ordenamiento actual, el marco jurídico actual, por uno nuevo. También en este nuevo plan educativo es importante destacar que se ha llegado a un acuerdo inicial con padres de familias y con maestros. Esto es un cambio importante, una diferencia con relación a la manera en que actuaron cuando impusieron la mal llamada reforma educativa. No podemos llevar a cabo ningún plan para mejorar la calidad de la enseñanza sin el apoyo, la colaboración de los padres de familia y de los maestros. Preguntas. Yo voy a proceder a firmar la iniciativa. Ingresa hoy por la Cámara de Diputados. Compromiso cumplido, maestras y maestros de México. Decidido,
valiente y seguro de lo que hace, firma y envía al Congreso de la Unión la propuesta para la cancelación total y definitiva de la mal llamada reforma educativa. Y esto, sobre todo para ustedes, gente que la crearon y o la aprobaron, aunque les lastime en lo más profundo de sus ávaros y corruptos intereses, es de Andrés Manuel López Obrador, una promesa cumplida. El video completo lo encuentras como número 3, Pruebas Irrefutables de la Cuarta Transformación, en mi canal de YouTube que se llama Desde mi Trinchera, donde al hacer clic en lista de reproducción encontrarás más de mis videos que te ayudarán a entender el trabajo y la actitud de Andrés Manuel López Obrador. Motívame a seguir haciendo videos regalándome un like y no olvides suscribirte para que Andrés Manuel López Obrador y yo te sigamos enviando directo y a tu corazón material de crecimiento intelectual. Comparte el video. Al hacerlo, multiplicas tu conocimiento y sabiduría. Tu servidor y siempre amigo Armando Mexicano se despide. Hasta la próxima.